Hola estudiantes, buenas tardes. Espero estén teniendo una buena semana. Ya estamos a mitad de semana prácticamente. Ya viene el fin de semana. Y vamos a empezar a hablar acerca de la acuicultura, historia y actualidad en México. Con este tema vamos a concluir el segundo parcial. Porque si les coloco más temas, vamos a estar más saturados y pues la información dentro de sus exámenes va a ser mucha y puede que se vayan a confundir en algunos aspectos. Es por eso que decidí que hasta este tema vamos a hablar del segundo parcial. La próxima clase de la próxima semana vamos a hacer un chat en vivo para que así ustedes hagan sus dudas, comentarios que tengan respecto a la materia y respecto a los temas que hemos visto en cuarentena. Así que espero que les sirva de mucho ese repaso. Yo se los voy a programar con tiempo para que los que puedan estar en su chat en vivo puedan decírmelo sin ningún problema, contestarle sus dudas. Bueno, vamos a comenzar. Ahora es la acuicultura, historia y actualidad en México. La acuicultura se enfoca en la crianza de especies acuáticas y sus primeras referencias se remontan al año 3800 antes de Cristo. La acuicultura o acuacultura, de las dos maneras, es aceptada por los gobiernos, en este caso, o las dependencias agroalimentarias y alimentarias del país, acuicultura o acuacultura. Este es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, tanto vegetales como animales. Por ende, las que se explotan más y se comercializan más son las animales. Sin embargo, algún cierto tipo de algas acuáticas también son comercializadas. En México no tenemos la cultura de tanto consumir algas, pero en países asiáticos ellos sí lo hacen. Y estas especies se desarrollan en diversos cultivos, ya sea de agua salada o de agua dulce, o bajo condiciones abiertas o condiciones totalmente controladas. Pasando un poquito de la historia de la acuicultura, en el siglo XIX fue cuando se crea en una provincia de Francia el primer centro de estudios sobre la acuicultura. Los franceses son pioneros en todo este mundo de la acuicultura. Ellos fueron los primeros en enfocar un centro de estudios sobre este tema y en la actualidad así es como luce el centro de estudios, dado a que, dado a que Francia ha tenido diferentes avances tecnológicos y ha tenido buenos aportes al sector alimentario. También se reconoce que los franceses tienen las mejores tecnologías e innovadoras para este tipo de cultivos. Ahora ya nos reenfocamos en México. En México se tienen antecedentes desde el siglo pasado. Claro, como comentaban al principio de la presentación, la pesca data de miles de años antes de Cristo. Sin embargo, en México, como tal, los registros, como les comentaba en clases anteriores, los registros son bien importantes. Y dado a esos registros, se tuvo un mejor control respecto a la acuacultura que había dentro del país. Y en los años 50 se inicia y se desarrolla de una manera formal estos cultivos extensivos o de carácter experimental para así poder determinar cuáles eran las fallas, cuáles eran las tecnologías o qué era lo alternativo que estaba funcionando dentro de estos cultivos. Y desde 1923 en el país
se define como el aprovechamiento de las aguas y riberas para la cría y reproducción de animales. Se dieron cuenta que a veces la sobreexplotación de estos animales provenientes del mar era tanta que habían temporadas en donde se quedaban completamente sin nada de animales. Y es por ello que los tiempos de veda se empezaron a regular y a legislar para que sean respetados por todas aquellas personas que viven de estos alimentos. Asimismo, en los años 50 y en los años 70, la piscicultura de repoblación tuvo un incremento intenso buscando repoblar las aguas dulces con una orientación de beneficio social. Esto cómo lo lograron, empezaron a ir a comunidades donde se instalaron los centros acuícolas y los primeros que se enfocaron fue a la reproducción de la carpa espejo. Todo esto a mediados de los años 50, principios de los años 60, disculpe. Ok, viendo del otro panorama más complicado, dado a que no era tanta la tecnología o el avance en México, se hizo una organización a nivel Latinoamérica en donde se empezaban a coordinar para poder juntar producto y entre varios países poder mandarlo a exportación. Es por eso que a principios de los años 80 se comenzó meramente la producción comercial y se logró incrementar así con los convenios que les dije la acuacultura en toda Latinoamérica, y esto le dio un auge para que se mantenga el crecimiento elevándose cada año con una tasa anual del 9% en las últimas 2 décadas. Aquí en México actualmente lo que se ha empleado o lo que se ha hecho es que ha habido dos grandes vertientes. La primera, que es la más común, que es la producción de peces para el consumo humano. En la imagen de la izquierda podemos ver a una persona arrastrando un atún. Y la otra es la reproducción de peces de ornato, esos famosos acuarios convencionales en donde te venden el alimento para los peces, te venden los pececitos que son muy llamativos y los puedes utilizar como mascotas. Profundizando un poco en la primera rama que les comenté, comer pescado forma parte de la tradición cultural mexicana y es una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos, minerales y nutrientes. La cultura del mexicano no es que todos los días coman peces o alimentos derivados del mar. Sin embargo, ahorita a nivel mundial se eleva el consumo en la cuaresma, pero es bien importante que se consuma un poco, ya sea una vez a la semana o 2 veces a la semana, peces. ¿Por qué? Porque tienen buenos contenidos de omega 3 y ácidos, proteínas y minerales y son muy, muy sabrosos. Por otra parte, es necesario que mencione, en este caso, la comercialización de los peces de forma decorativa. Por ejemplo, yo en lo particular, en mi casa no tenemos mascotas como gatos, perros, porque, bueno, mi familia se desespera un poco con ellos y lo que opté fue por comprar una pecera considerable, tener muchos peces, tener guppies, también tenemos caracoles de agua y estos pues bien o mal son de una forma decorativa y uno se entretiene o se despeja un poco al momento de darles de comer, observarlos o el simplemente burbujeo de la bomba que produce pues también te relaja un poco. Y es por eso que les comentaba que de forma decorativa se utilizan en diferentes lugares. Le puse el ejemplo de mi casa, pero igual si van a restaurantes o si van a algún salón de fiestas,
los animales o estos pececitos son una muy buena opción de decoración. Y estos han tomado un papel importante en mascotas, puesto que se venden hasta 43 millones de peces, perdón, para este fin. Así que con esto, pues se regenera muchísimo dinero. Es un negocio algo especial, dado a que debes de tener las condiciones óptimas para tener tus peces en en buenas condiciones y así poder venderlo a buen precio. Y la reproducción de estos pues relativamente es fácil en ciertas especies, pero en especies exóticas pues sí tienes que tener tus condiciones adecuadas para poder mantener con bien a estos animalitos. Ok, tomando en cuenta, disculpen, vamos a, ok, todavía no. Tomando en cuenta que la pesca de captura ha ido disminuyendo en los últimos años, la acuicultura toma un peso importante en el desarrollo para cubrir las necesidades humanas. A nivel mundial, no sé si conozcan el caso de las tilapias que fueron genéticamente modificadas. Estas tilapias o mojarras, creo que en un centro de estudios en Francia, lo que hicieron fue modificarlas para que tuviera mayor producción de ciertas proteínas y que tuvieran más nutrientes. Y lo que hicieron fue alevines, las crías, las empezaron a reproducir en los países africanos. En África empezaron a reproducir estos animales y digamos que fue un respiro para los pobladores, dado a que estaban nutriéndose más con lo que ellos ya sabían, en este caso cultivar, que era el cultivo de peces. Sin embargo, pues aquí vinieron asociaciones civiles que estaban diciendo que pues que son organismos genéticamente modificados que podrían causar un mal o incluso la muerte a estas personas que los estaban consumiendo sin saber bien cuáles eran las consecuencias que iban a tener en un futuro. Pero pues la tecnología está al servicio de unos, pero algunos están en contra de que se limite, ¿no? Pero bueno, todo esto, claro, se deben de hacer pruebas previas para determinar si el alimento es bueno para que sea consumido. Ok, en este caso pueden variar desde la acuicultura, como les mencionaba, para el consumo humano o de ornato, abriendo paso para usos medicinales y hasta agrícolas por las características de los peces y el desarrollo de la acuaponía, mezcla de acuicultura e hidroponía. Esta es una alternativa bien padre, a mí me gusta mucho. La famosa acuicultura. Dentro de la acuicultura tenemos la acuaponía, que la acuaponía viene siendo el intercalar peces con cultivos comerciales. Los peces van a sacar su excremento, posteriormente este excremento va a pasar mediante una bomba hacia las plantas con sus raíces van a fijar todos estos nutrientes que tienen las heces de los excrementos y posteriormente el agua va a regresar a los peces, pero ya de una manera un poco más limpia, dado a que ya absorbió las raíces todos los nutrientes que tenían que ver. Y pues es una opción sustentable, es una opción la cual fácilmente la puedes convertir a orgánico, claro, con su debida certificación, pero es algo viable que el día de mañana alguno de ustedes puede implementar. Y si lo hacen, llámenme para avisarme y esté al tanto de ustedes. Y como conclusión de este pequeño tema, la producción acuícola en México se lleva a cabo en 23 de los 32 estados, siendo los principales productores Morelos, Nayarit, Jalisco, Veracruz y Yucatán, donde Morelos se consolida como el más importante al producir 30 millones de pesos anuales,
repartidos en 62 especies diferentes, de las cuales el 70% de la producción es destinada a la exportación. Vimos también que el estado de Sinaloa era uno de los principales, pero Sinaloa abarca mucho el comercio nacional. Casi no exportan, el producto que ellos tienen es más destinado para abastecer el consumo nacional. Y pues Morelos se enfoca más en que sus especies se vayan a la exportación. Y bueno, con esto, chicos, damos concluido los temas del segundo parcial. La siguiente semana vamos a hacer la sesión que les comentaba, un chat en vivo, o a lo mejor usamos una aplicación para poder hacer videollamada y sus dudas sean despejadas. Pero hasta aquí nos vamos a quedar. Ya posteriormente vamos a ir dándole introducción al tercer parcial, y ese sí espero que el examen que hagamos del tercer parcial pues ya sea presencial para que todos podamos seguir el ritmo que teníamos antes. Así que de mi parte eso es todo, chicos. Que tengan un buen cierre de semana. Sigan teniendo las medidas de prevención de cajón: guantes, cubrebocas, toser con el antebrazo en la boca, y no salgan, quédense en casa, por favor. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.